Desde la prehistoria, el hombre ha tenido que desarrollar distintas capacidades del pensamiento, gracias a la necesidad de supervivencia. Las necesidades del hombre han cambiado con el tiempo y con el descubrimiento de herramientas. Como en la edad de los metales, el hombre tuvo acceso a la construcción de dichas herramientas con el hierro, cobre y bronce. Siglos más tarde, en la antigua Grecia, el hombre se enfrentaba a una dualidad filosófica que exponía las diversas capacidades del ser autoentendimiento. Grandes filósofos se dieron a la tarea de explicar los diferentes comportamientos del ser humano de una manera analítica, basándose en experiencias sensoriales y en juicios críticos. En la Edad Media también tuvo importancia las controversias causadas sobre la existencia de Dios y su influencia en los demás fenómenos naturales. El pensamiento científico se observaba en secreto, ya que en este periodo el hombre sufría represiones al tener un pensamiento menos alineado. Después viene el Renacimiento, la cual es la etapa histórica más brillante del hombre, donde el mismo llegó a ser arquitecto, psicólogo, artista, científico y capaz de desempeñar demás funciones de la ciencia. En el siglo XVI comienza la denominada Revolución Científica con Copérnico, Galileo Galilei, Descartes y otros. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que comenzó en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa, y se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión. A pesar de que la mujer en estos campos no ocupaba un lugar equitativo en la sociedad, algunas de ellas se involucraron en este movimiento. El movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. Rechazaba la herencia que dejó la Edad Media, por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Fue el movimiento filosófico y pedagógico expresado a través de la enciclopedia publicada en Francia en el siglo XVIII. Dicho movimiento comenzó gracias a dos importantes ilustrados. Primero está Denis Diderot. Fue una figura importante de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Fue reconocido por su sabiduría, su espíritu crítico y su excepcional genio. En segundo está D'Alembert. Fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. Es famoso por crear con Diderot la enciclopedia y por su labor en el campo de las matemáticas, relativo a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. En 1747 comenzó la publicación de la enciclopedia junto con Diderot, escribiendo artículos sobre matemáticas y literatura. También participaron en la enciclopedia filósofos como Voltaire, Montesquieu, entre otros. A través de este movimiento se buscó desarrollar una obra monumental que constaba de 28 volúmenes, 17 de texto y 11 láminas, en la que se resumiría todo el saber de su tiempo y que se nombraría enciclopedia. El primer volumen, agregado por D'Alembert, apareció en 1751 y el último en 1772. En la enciclopedia se incluían tanto textos científicos como dibujos de las nuevas máquinas. Es un libro escrito con los pensamientos de los ilustrados de Inglaterra y Francia, que más adelante provocarían 3 revoluciones. El racionalismo es una corriente filosófica que surgió en Francia en el siglo XVII. Su teórico principal fue René Descartes. Este sistema de pensamiento, que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, nace en contraposición al empirismo, que basa este proceso en la experiencia. Descartes creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía, y sostenía que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, que por ser tan evidentes en sí, eran innatas, no derivadas de la experiencia. El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la revelación es necesaria, como en el deísmo. Desde finales del siglo XIX, el racionalismo ha jugado un papel antirreligioso en la teología.
El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón y rechazo de la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar, mientras defiende las ciencias exactas como las matemáticas. Descartes quería volver a la filosofía en un conocimiento científico, por lo tanto darle un método científico, por lo que se basó en las matemáticas, que se consideraban como una ciencia segura. Por ello se dio la tarea de describir el principio de la matematización, en su libro titulado Discurso del método. Para realizar una investigación filosófica, el método consiste de 4 reglas. 1. Evidencia. Solo es verdad todo aquello que no emita ninguna duda al pensamiento. 2. Análisis. Reducir lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. 3. Deducción. Permitir a la operación racional deductiva el peso de la investigación, para encontrar las verdades complejas a partir de la deducción de las simples. 4. Comprobación. Comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de las reglas antes mencionadas. Kant nació en 1724 y murió en 1804, es decir, atestiguó el fascinante siglo XVIII, atestiguó la Revolución Francesa, observó el desarrollo de aquella revolución científica que siguió a la obra de Newton. Vivió en tiempos de grandes escritores y polemistas como Voltaire y Diderot. En su tiempo se consolidaron las libertades inglesas. La filosofía tuvo protagonistas como Rousseau, y empezó a agitarse por toda Europa el proyecto de la liberación intelectual del hombre. El proyecto de saber para liberarnos, para dejar atrás las supersticiones y los engaños, para desafiar a la autoridad, para cuestionar el poder de reyes y clérigos. Kant fue autor de extensos tratados de filosofía. Fue también autor de ensayos cortos, especialmente en temas de política. Entre ellos, tal vez el más famoso por su importancia y con el título Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? El ensayo fue motivado por una pregunta formulada por otro intelectual de su tiempo. La pregunta pedía definir la ilustración, vocablo que parecía estar poniéndose de moda. Varios autores asumieron la tarea, pero lo más importante de las respuestas es la ofrecida por Kant. Kant empieza el ensayo con una definición directa de ilustración. Es la salida del hombre de su minoría de edad, del cual él mismo es culpable. ¿Y qué es la minoría de edad? De nuevo, una respuesta directa y simple. Es no atrevernos a pensar por nuestra propia cuenta, no tener el valor de usar el entendimiento sin estar sometidos a otro. No, sí, güey, estuvo bien salvaje. Había un niño que se lanzó del asta y lo pusieron como... Ya estoy grabando. Perdón. Y bueno, amigos, aquí termina nuestro video. A continuación presentaremos a 4 ilustradores y sus frases célebres. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Atrévete a saber, ten el valor de usar tu propia inteligencia. Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Somos como los camaleones, tomamos nuestro tono y el color de nuestro carácter moral de aquellos que están a nuestro alrededor. Sí. Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Gracias. Supramientada.
compañeros. Eso es el final de la presentación. La canción cerra.